Le di el nombre del ministro que vino. ¿Sí? Ya. Ya. Señor Muñoz, ¿qué nos puede decir sobre o qué antecedentes usted maneja en relación a la inauguración del liceo en 1969? El edificio del liceo se inauguró en el 69 con la visita del ministro de Educación, don Máximo Pacheco. Asistieron todas las autoridades y gente del pueblo felices de tener un liceo con 2 pisos y por supuesto que tenía 2 bloques. El tercer bloque nos quedaron debiendo hasta el día de mañana porque todavía no lo construyen. Así que yo creo que fue un buen adelanto para Curepto en la parte educacional ese apoyo. Lamentablemente el liceo en ese tiempo pertenecía a los cursos anexos al liceo de Curicó. Todavía no tenía su autonomía, que llegaría 2 años más tarde. ¿Quién estaba presidiendo en esos años, quién era el presidente, don Luis? ¿Era Eduardo Frei? Don Eduardo Frei. Ya, en ese sector entonces don Maximiliano era presidente de ese. Sí, presidente de la República era don Eduardo Frei Montalva. No el otro. Sí. Señor Muñoz, ¿y usted cómo llega al liceo? ¿Y Yo qué llegué, rector lo trae para acá al colegio? a mí, ¿Sí? yo llegué con el primer rector, así se llamaba antiguamente, o por lo menos acá, al director le llamaban rector en ese tiempo, con don Carlos Soto Contreras, un 1 de octubre de 1972. Fue cuando asume el liceo con dirección. ¿Ya? Y a pesar de que el decreto del nombramiento del liceo como autónomo fue el año 1971, unos meses antes. Y juntamente con don Carlos llegué yo nombrado por el Ministerio de Educación. ¿Ya? No a hacer clases, sino que a trabajar como administrativo. De esa manera yo llegué a pertenecer al liceo en el cual estuve 40 años, orgulloso de pertenecer a esa familia. Señor Muñoz, ¿y qué es el liceo para usted? El liceo, como dije recién, para mí fue porque, bueno, sigue siendo, hace casi 10 años que ya me retiré para jubilar, y el liceo fue como mi segunda familia, como mi segunda casa, como me lo han preguntado muchas personas, donde yo permanecía casi toda la semana allá, incluso con mis grupos que tenía extraescolares. Trabajábamos los viernes en la tarde y a veces los sábados en la mañana con folclore o deporte. ¿Extraña el liceo, señor Muñoz? En este momento, de acuerdo a mi manera de salud, no lo extraño porque estaría, ¿cómo se llama?, no cumpliendo como me gustaba. Yo cuando me proponía alguna cosa o se me pedía, quería hacerlo siempre lo mejor que se pueda, con todos los errores humanos, pero siempre una buena intención para que el liceo siempre se destacara. Incluso yo lo dejé escrito en un librito que saqué, Cantares y Contares, que dije yo, ojalá que la gente deje a sus niños, los que tenían buenas notas en la escuela básica, porque nosotros así mejoraríamos mucho más el rendimiento escolar. Se los pedí muchas veces verbalmente y esa vez ya lo dejé porque tenía yo antecedentes que en la escuela muchas veces los motivaban a que se fueran a estudiar afuera. A muchos cureptanos que yo tuve en el grupo lejano al colegio, los tenía como acólitos. Así que yo conocía a esos niños, del cual algunos todavía se acuerdan de esos momentos. Sí, fueron muy bonitos momentos. Yo creo que El liceo para mí siempre fue como el motor, como que debía ayudar a levantar el progreso en Curepto, porque cuando Curepto no tenía profesionales, y es por esa razón que yo empecé a trabajar después como profesor, cuando se retiraron varios profesores de la escuela básica que eran con los que se empezó a mantener los cursos anexos a Curicó, éramos todos interinos. Y la profesora de castellano en ese momento, cuando llegó don Carlos Soto, renunció. Así que don Carlos
después de pensarlo, como sabía que yo había ejercido clase como profesor en Talca y aquí en la escuela parroquial, en preparatoria de ese tiempo, me, me pidió que podía yo tomar esas horas de castellano, que así se llamaban antes. Por lo tanto, así empecé yo a enseñar en el liceo, en los cursos de primero y segundo humanidades. Estoy hablando para los jóvenes de hoy día, no van a entender mucho las humanidades, Correcto. los preparatorias, pero así se llama, castellano también el ramo. Señor Muñoz, ¿y usted qué podría decirles esto a los nuevos profesores que estamos ingresando, ¿cierto? A las nuevas generaciones, ¿cierto? De docentes que están trabajando en el colegio, en el liceo. Bueno, como un mensaje que den el 100% en su... Porque todos yo sé que están bien preparados y llegan a trabajar acá porque también quieren entregar algo, pero a veces el medio como que los deja muy lentos y no entregamos la educación de calidad que se requiere. Más que aprendizaje, más que enseñar conceptos, enseñarlo a ser personas a los jóvenes. Siempre fue mi mensaje, que lo pueden decir mis alumnos y a personas mayores que han formado su hogar, que siempre me saludan y se acuerdan de algún tironcito, no de oreja, porque no, yo nunca lo hice, sino que de algún raspacacho o alguna llamada de atención, no solamente, perdón, en las clases, sino que también en las actividades artísticas y deportivas. Siempre la persona primero, el respetar al otro, ¿ya? El saber ganar y saber perder, aunque a mí no me gusta perder, por supuesto, pero en la forma que a uno le enseñan los valores para la vida. Eso para mí es la verdadera educación. Correcto. Usted, ¿cierto? Cuando en su época de liceo, ¿cierto? Fue profesor, inspector, encargado, ¿cierto? O folclorista, autor, deportista, ¿cierto? Tuvo talleres de baby, de vóley, Tenis. de tenis, talleres de handball, ¿cierto? Hasta que nos robaron la pelota. La Hicimos única una- pelota que yo había comprado, Hicimos una rifa, ¿se acuerdan para Sí. comprar la pelota? sí, y cuando enseñé historia, Mm. hicimos también una rifa para comprar el globo terráqueo que no había, ¿ya? Y otra vez hicimos un beneficio para una cortadora de pasto para los auxiliares. O sea, siempre había que, porque no teníamos nada, si ahora, gracias a los proyectos y todo, los jóvenes tienen, y eso me alegra, que por fin los profesores pueden tener, cuando postulan, esa ayuda que tanto nosotros pedíamos. Y cuando teníamos que ir a participar con el folclore afuera, era si la municipalidad nos apoyaba bien, pues si no nos quedamos aquí, como pasó cuando ganamos FITAL, nosotros debíamos como liceo representar a Curet, o sea, a Talca en San Bernardo, que se hacía el festival anual, la muestra folclórica en San Bernardo. Pero no había recursos y nos fuimos y fue el que salió segundo de Talca a representar. No sé cómo le ha sido, pero para mí fue una tristeza grande porque no tenías tú los medios. Qué pena escuchar esa información, ¿cierto? Obviamente era mucho corazón, era que pedir cierta ayuda, vender rifa, ¿ya? Pero era lo normal que había ese Correcto. tiempo, porque los colegios, por ejemplo, el liceo siempre fue un colegio pobre, que vendía del beneficio de los apoderados o de lo que podían traer los alumnos o algunos beneficios que hacían, o se hacían una rifa, pero de esa manera. No era ahora como los proyectos que, por supuesto, son por millones algunos y se pueden sacar adelante muchas cosas bonitas. Don Pero Luis. me alegra que esté el taller de danza y yo sé que Pilar lo está haciendo muy bien, pero me falta la otra parte. Y antes de que yo me vaya, quisiera ver un grupo folclórico con instrumentos. Que el profesor de música despierte o los que están. Hay un nuevo profesor de música, parece, que me vino a pedir los datos sobre el himno del liceo y yo le di como 2 carillas escritas de todo el historial que yo averigüé sobre el himno del liceo de Don Matías Rafide. Entonces ojalá que esas cosas no se pierdan. Don Luis, y cuéntenos cómo fueron los inicios del grupo folclórico del liceo, del cual yo también fui parte. Ahí guitarreé un poco con usted en algunos actos,
pero ¿cómo fueron los inicios? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo se fue dando? ¿Cuál fue su experiencia con respecto al grupo folclórico? No estoy dando lata, ¿verdad? No, Ya. hay memoria y batería. Todavía tenemos memoria. A ver, fue una cosa casual. Fíjate que yo cuando llegué al liceo no sabía tocar guitarra, sabía apenas tocar guitarra. Pero yo aprendí a tocar guitarra en Talca con los jóvenes del colegio particular que tocaban en una capilla. Y como yo no tenía conocidos, gente por allá, iba a visitar los alumnos y poco a poco ellos me fueron motivando para que yo aprendiera a tocar canciones para la iglesia. Aquí esto no se tocaba todavía misa con guitarra, que fue un escándalo cuando lo hicimos. ¿Ya? Y el primero que se escandalizó fue el padre José Capel. ¿Ya? La verdad que tuvimos hartas personas que nos rechazaron al comienzo. Cuando enviaron al señor Rafael Porras, que fue el director del liceo después que se fue don Carlos Soto, ¿ya? Llegó, no sé cómo decir la palabra, pero eran bandos. Bando era como un decreto que había que cumplirlo o cumplirlo. ¿Ya? Estamos hablando del tiempo de la dictadura. Y se nos obligó al liceo y a la escuela a hacer un número artístico en la plaza después de la misa del domingo. Día domingo, otros profesores no trabajan, etcétera, etcétera. Pero eran órdenes y don Rafael Porra me pidió si podía yo formar un grupito. Le dije, para la iglesia todo lo que sea, si quiere una misa aniversario, cualquier cosa, porque ya puedo. Pero el folclore yo no he tocado nunca folclore. Pero me dijo, si sabes tocar, bueno, insistió, me dijo, mira, yo te voy a copiar unas cuecas y te voy a buscar los chiquillos y chiquillas y vamos a tener un grupito para los que en 15 días más nos toca presentarnos. Dije, no, si tiene profesor de música, pídaselo a él, pues si yo no soy profesor de música. Bueno, así nació el grupo folclórico Liceo. ¿En qué año se murió, mano? Fue más o menos el año 74. 73, 74, el otro año. ¿Ya? Y ahí, ¿cuántos años entonces de ahí que comenzó de esta manera bien especial, ¿cierto? Más o menos mantuvo usted este grupo El problema es que yo sabía poco tocar folclore. Me gustaba, sí. Pero fueron los alumnos que llegaban allá al liceo, porque acá en la escuela parece que había gente que les enseñaba, entonces era más fácil poder acoplar. Incluso cuando fuimos a FITAL, había que inventar una proyección folclórica, no era ir a actuar, cantar y bailar. La proyección es un relato teatral, a través de canciones, ¿no es cierto?, y baile. Y que teníamos que tener un plazo determinado, ¿ya? O si no, había un descuento de puntos, etcétera, etcétera. Y ahí inventamos la historia de la familia del pescador, ¿ya? Que, no sé, pues, estaría los astros alienados que tuvimos en 5 eliminatorias, hasta que clasificamos para ir al escenario de final. Éramos el único conjunto que eran alumnos, los demás eran adultos. Incluso estaban los cisnes de Bichuquén que habían ya grabado su vinilo de long play que se llamaba en ese tiempo. Así que, pero ellos estaban por parte de Curicó. Primero eran las comunas de cada provincia, eliminándose en el teatro del Liceo de Hombres de Talca. Ahí, pues seguramente estos días van a andar algunos alumnos acá porque ya me llamaron y quieren hacer un resumen. Me pidieron a mí, les dije que no, que lo hicieran ellos, que son más jóvenes, tienen todo. Esa fue la generación dorada que yo tuve en el folclore. Realmente son todos excelentes, son excelentes instrumentistas y al mismo tiempo excelentes voces. Y costaba poco, había que armarlo nomás, la historia o encajar el repertorio. Faltaba el líder, faltaba el líder. Y en el mediano plazo y en el fin del grupo folclórico, ¿cómo fue dándose esta agrupación? ¿Cómo lo recuerda usted? ¿Cuál, la que ganó final? No, la siguiente, en este caso... Es que el asunto que tenemos los profesores, y creo que a Pilar le debe pasar lo mismo, que llegan a cuarto medio
y se van. ¿Ya? Por supuesto que yo siempre tenía eso como exalumno, a los que se quedaban acá o venían de vez en cuando, siempre iban a pertenecer al grupo folclórico. Y eso nadie me lo puede negar, porque yo siempre tuve adultos en el grupo folclórico que me ayudaban a cuidar, entre comillas, porque después, ahora, fuera del liceo, he sabido todas las anécdotas de lo que hacían cuando yo les decía, vamos a hacer los brindis, y yo les llevaba una botella de 2 litros de Coca-Cola. Pero ellos Se la cambiaron. me la cambiaban por vituperio, como dicen. ¿Ya? Sí. Así que, no, lo del folclore para mí fue muy, no digo traumático, sino no, la palabra correcta sería que agotador, porque tú tenías que cumplir con las clases, trabajar en administrativo y dedicarte tu hora al folclore. Y para enseñar esto había que tener paciencia, carácter, porque no todos llegaban con el mismo ánimo a ensayar, por eso es propio. Y yo no tenía preparación para eso, por eso pienso que fue una gracia que hubiésemos tenido, pero lo que yo siempre digo, siempre el liceo, por eso yo, cuando yo digo a Curepto hay que quererlo, amarlo, como el liceo también. Y mis canciones que escribí para mi grupo folclórico, para nadie más, hablando de Curepto, porque teníamos que ir a mostrarnos alguna invitación a Talca y todo. Y al principio llevábamos canciones de Rolando Alarcón, de Violeta Parra, las tradicionales que nos enseñaban en los colegios. Entonces después decía, ¿por qué no veamos cosas? Y ahí salieron unos esquinazos, a lo mejor sin mucha calidad, pero era nuestro. ¿Ya? Al sur del Mataquito, que era una cueca que describe dónde queda Curepto. ¿Ya? Anécdota de Curepto que mi abuela me lo contó, que es una guaracha, ¿ya? Donde hablaba de las cosas de Curepto, que para poder ir a la capital había que atravesar el río en balsa para ir a Alicantera a tomar o Guarañé el tren. Entonces uno va relatando eso. Y cuando crecía el estero, bueno, el estero ahora está canalizado, pero salía por todos lados, se llevaban los animales, las gallinas, los chanchos de mi tía, como dice una parte Claro. de la canción. Entonces siempre describe cosas de Curepto. Yo dejé de escribir cosas en el siglo pasado, pues. Ya después ya no brotó nada, y no estuve en el incentivo. Ya se muy agradecemos mucho esta situación extra, digamos. Vamos a tener que venirnos otra vez a conversar, o vamos a tener que juntarnos en una parte, conversar una tarde completa, mejor. A recordar las A canciones. recordar, escribir cosas, porque yo creo que nosotros siempre tenemos el deber de continuar con esto. Y esa es la idea de este documental. Ya surgió esto de ¿Y cuándo nosotros. lo van a mostrar? Queremos tenerlo listo, porque ahora con todo este atraso, pero que igual, según Carlos, igual lo va a tener para el viernes. Ah, para el Para viernes. el Este viernes. Para este Ah, yo viernes. pensé que en la comida lo iban a... Sí, pues sí, también queríamos hacer una primera en la comida. Pero usted lo va a ir al mejor acto, entonces en el acto seguramente vamos a sacar copias o venimos un día y lo vemos acá. Pues. Exacto. Es que, El viernes. El viernes tiene que haber un acto usted, pues. En la mañana. No, sí, ya le dije a la secretaria que no podía. Ah, ya, al acto no. No, porque tengo que movilizarme y además tengo que ir al hospital. Ah, ya. Pero a Sí, la es como a cena las sí. 10 de la mañana. Sí. ¿no? Por eso le dije,